Está bien, está bien. Bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Estamos celebrando, como venimos reiterando, 25 años de activismo feminista, de incidencia en la agenda pública, y para eso, como Biblioteca Popular de las Mujeres, nos pareció muy oportuno invitar a dos autoras locales, que van a ser las protagonistas de este diálogo. Pero antes, dos fundadoras de esta hermosa institución, de esta biblio, Liliana Giannatasio y Patricia Londex, van a hacer una síntesis, no sé cómo lo van a lograr, pero de estos, en 7 minutos van a hacer un repaso por estos 25 años de historia de nuestra querida Biblioteca Popular de las Mujeres. Gracias. Como soy la más vieja, voy a empezar primero. Muchas gracias, buenas noches. Es muy emocionante pensar en 25 años de una institución, más en los tiempos que corren. Ha sido años difíciles para encontrarnos, trabajar, institucionalizarnos o no, ese fue uno de los debates, pero quería nada más que hacer el arranque, porque luego Patricia se va a explayar un poquito más, contarles que esto surgió entre 4 o 5 mujeres alrededor del año 94, hoy pensábamos 94, si era 94 o 95, no tienen, sí, 94. Y entonces 4 mujeres que nos juntábamos a leer artículos que tuvieran que ver con la situación de las mujeres, que eran Matilde Rodríguez, Aurelia Pereira, Pupé Cáceres Cano, Norma Esperanza y yo. Bueno, cuando empezamos a leer, lo que nos daban ganas era de compartir eso en una especie de encuentros de lectura o ese tipo de cosas, o hacer lo que se hacía siempre, que era una publicación. Como en el grupo había 2 locutoras, optamos por ir a un programa de radio. En ese momento era el auge de las FMs, la década del 90, y allí fuimos a la FM Top, que estaba casualmente nuestro amigo Nacho Lacobara, hoy me encuentro trabajando con él. Y teníamos incluso una locutora mujer, que era Leticia, ahora no me acuerdo el apellido de Leticia, que fue gamba desde el primer momento, y así comenzamos un programa a las 2 de la tarde, los días sábados, donde pusimos en el aire lo que estábamos viendo, que lo que nos pasaba a nosotras, las mujeres, en forma individual, era un problema social, era un problema cultural, era un problema que había que llevarlo a la luz y ponerlo en palabras. Y bueno, y así fue, y fue un programa que empezó a decir cosas como menopausia, como aborto, como interrupción de un embarazo no deseado, como violación en el matrimonio. Era casi insólito escuchar ese tipo de conversaciones que teníamos. Se incorpora al poco tiempo Guillermina Berkowski, que está acá, que venía de Buenos Aires y que le puso también a ese programa lo que tenía que ver no solamente con la cantidad de comentarios y de temas. Ahí empezamos a cambiar, decíamos salud sexual y reproductiva, y empezamos a decir y no reproductiva, ¿no? Y bueno, esto ha sido una tónica de toda la historia, ir mirando qué términos usamos, cómo nos manejamos. La cuestión es que allí estuvimos, bueno, lo que decía que Guillermina le agregó a ese programa también la cuestión de las autoras, de las intérpretes, de las músicas, y eso entonces también fue cuidado dentro del programa. Estuvimos hasta el 96, y en el 96 muere Pupé Cáceres Cano, que fue un poco la organizadora de ese primer grupo, en un accidente doméstico en su casa. Paradójicamente ella siempre decía que el lugar más peligroso era la casa, se refería a la violencia que se sufre en la casa muchas veces por parte de las mujeres. Y ella muere en el 96, este mes de agosto, la estamos recordando porque fue el 6 de agosto del 96 que murió, y posteriormente a eso su compañero, su marido, nos ofrece toda su biblioteca, que era hermosísima y que tenía mucho material que había traído de Brasil sobre el tema, para que nosotros lo tuviéramos en un lugar, y se ofrece a pagar ese espacio de reunión y de acopio de libros. Y así hicimos. Ese fue el primer lugar, que fue en la calle Sarmiento, donde hoy es la Galería del Patio, Ahí tuvimos nuestro primer lugar,
Y ahí nos pusimos a sellar libros y a armar cosas hasta que le dimos forma de Biblioteca Popular, primero con el nombre de Pupe Cáceres Cano y después directamente Biblioteca Popular de las Mujeres, una vez que lo institucionalizamos por medio de la Dirección de Bibliotecas de Provincia, que fue también toda una discusión al interior si nos institucionalizábamos o no. Bueno, esa es como la introducción, te lo dejo. Ahí está. ¿Cuánto tardé? ¿1 minuto? Estábamos muy controlados con las... 5 minutos. ¿Viste? Ah, ¿viste? ¿Viste, Pato, que es más de lo que uno cree? 5 y son 7 los que tenemos. Bueno. Bueno, los 25 años me quedaron como cortos. Bueno, en realidad, siguiendo la línea de Lili, nosotras, digamos, nos propusimos desde un primer comienzo de estos 25 años hacer el foco en los derechos de las mujeres, ¿no? Problematizar esos aspectos y desigualdades que ya veníamos visibilizando y además transitando en cada una, esas diferencias, esas desigualdades donde también problematizábamos y discutíamos las cuestiones de sexismo, de discriminación, de opresión de un sistema que después fuimos como profundizando, que tenía que ver con el patriarcado. Y a partir de ahí nosotras, como dice Lili, nos institucionalizamos, pero siempre tuvimos, además de ese objetivo y de ese punto de partida que era el género, y desde la perspectiva de género, que era nuestro anclaje para poder ver y incidir y de alguna manera tener esa visión más crítica en relación a los derechos, en particular de las mujeres. Nosotras, a partir de... ay, perdón, se me fue el hilo. Bueno, pero no importa. En realidad, a partir de la institucionalización, nosotras lo que queríamos era, por un lado, por supuesto, instituirnos como biblioteca, y por otro lado, desde esa mirada, desde esa formación, incidir de alguna manera en las políticas públicas. Teníamos buen diálogo con el gobierno municipal en ese momento, el que ahora nos sigue gobernando. Y de alguna manera esa incidencia política era a través de la agenda de género. Una agenda de género que por supuesto que tenía que ver con 8 de marzo, 25 de noviembre, 28 de septiembre. Entonces nosotras aprovechábamos ese diálogo y ese trabajo que finalmente hacíamos, un trabajo territorial con las mujeres en los barrios, en bibliotecas, articulábamos con escuelas, y bueno, eso la verdad que tuvimos una noción y una llegada a los distintos sectores. Esa también era un objetivo. También incidimos en relación a la creación de un área de las mujeres, un foro también que nutría y apoyaba y acompañaba ese área. También a la Comisaría de la Mujer, un juzgado de familia. Vos andás también haciéndome participación de los encuentros nacionales de mujeres. Pero nosotras, como dijo Lili, estuvimos en varios lugares. El último, que es donde nos encontramos hoy, en Lobería 750, en realidad ese lugar lo conseguimos o nos lo cedieron a través de un comodato, en articulación con la Universidad Nacional del Centro, a partir de una cátedra abierta de las mujeres, por iniciativa de una concejal, en ese momento Graciela Rodríguez, donde nosotras como biblioteca fuimos soporte bibliográfico de esa cátedra, que había una conversación central y después se replicaba en los barrios. Hemos tenido mucho trabajo territorial, campañas, marchas, también articulación con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero fue un trabajo igual que nos fuimos construyendo en muchos años. También celebramos la incorporación de otros feminismos, de juventud también, que nos nutrió y nos acompañó y nos potenció también a las feministas que veníamos durante muchos años dialogando medio
digamos, sectorialmente o pocas, o a veces es siempre las mismas. Entonces eso también, una juventud que nos potenció y nos dio esta posibilidad intergeneracional que bueno, que por supuesto que celebramos. Para decir, bueno, mucho más, no sé cuántos minutos me quedan, ya estaríamos. Bueno, después cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa después agrego, pero bueno, muchísimas gracias igual, gracias a Matilde, gracias a Karina por acompañarnos también en esos 25 años que celebramos con mucha felicidad, que no es poco la trayectoria y la permanencia en 25 años, ¿no? Con lo que implica sostener una institución. Por mucho más, aplausos. Y por mucho más. Bueno, rápidamente vamos a presentar a las autoras y quiero reiterar que me pareció muy oportuna la decisión de la comisión de elegir a autoras locales, porque también esa es una de nuestras misiones. Por un lado, María Matilde Balduzzi es licenciada en psicología, magíster en educación, docente de posgrado de la UNICEN. En 2010 recibió un premio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires por uno de sus trabajos sobre representaciones sociales, ha publicado en diversos lugares y hoy motiva su participación el libro Las mujeres en el cine argentino, imágenes, representaciones sociales, estereotipos, que además tiene el prólogo de Dora Barrancos, un lujo. Y Karina Liliana Carreño, nacida acá en Los Pagos de Tandil, profesora y licenciada en Historia, recibida en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ha participado en diversos jurados sobre su especialidad, también con varias publicaciones, incluso en el exterior, y su libro Noches Alegres, Muchachas Tristes tiene que ver con la prostitución legal en Tandil entre 1870 y 1910, y les hemos propuesto este diálogo que comienza así. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a las amigas de la biblioteca. Les cuento que la Biblioteca Popular de las Mujeres para mí es, lo siento, como mi lugar de pertenencia en Tandil. Yo soy de Tandil, eso no lo dijiste, yo también nací en Tandil. Es más, voy por la 4ª generación, considerando a mi hija, de tandilenses, desde que mi abuelo llegó en 1908, desde Italia, y bueno, anduvo por ahí un tiempito en Buenos Aires, y luego se enteró de que había trabajo en las canteras y vino aquí como canterista a trabajar. Así que somos ya 4 generaciones de tandilenses. Si bien ahora por motivos de estudio de mi hija viajo seguido a La Plata, que es una ciudad que me gusta muchísimo, pero no me decido a ir. Bueno, la biblioteca, como les decía, es mi lugar de pertenencia. Yo me acerqué hace relativamente poco tiempo, hace 6, 7 años, me llevó Josefina Ceneseto, que no sé si está por acá, porque en busca de bibliografía sobre violencia de género, ¿sí? Para nuestra cátedra que compartíamos de psicología social. Y así me fui acercando y me fui incorporando a las distintas actividades, algunas de las cuales mencionó la compañera, sobre todo en lo que tenía que ver con la difusión de la literatura argentina, que a mí me interesa mucho. Mi formación fue por otro lado, pero me interesa la literatura argentina y en los últimos años el cine. No en los últimos años, porque vi cine argentino durante toda mi vida, desde chica, en el cine súper, en esas funciones continuado, ¿no? Donde uno veía una película relativamente nueva, pero veía otras 2 que podían tener 10 o 20 años, entonces veía cine de todas las épocas. Y bueno, en los últimos años ya con más tiempo, porque me quedé solamente con un curso de posgrado, me dediqué a esto que me interesaba, mirar cine con perspectiva de género, con mirada de género. Y cuando las amigas me invitaron a dialogar con Karina, me dijeron, es una historiadora que hizo una investigación sobre la prostitución en el Tandil entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, genial, me encantó la idea. Y después me puse a pensar qué tiene que ver, qué tendrá en común una investigación como la mía, donde yo me ocupaba del cine argentino y de las representaciones de género en el cine argentino.
de los prejuicios, los estereotipos, la imagen, cómo nos mostraba a las mujeres, desde el cine mudo hasta la actualidad, que tendrá que ver con una investigación sobre la prostitución en Tandil en esa época, ¿no? Entonces me comuniqué con Karina, le pedí la investigación y me pareció interesantísima, a mí me interesa la historia también mucho. Y encontré que más allá de lo evidente, que bueno, nos interesábamos en las mujeres, qué pasaba con las mujeres, su lugar en la sociedad, Karina también hablaba de representaciones, hablaba de ese imaginario social, ese magma de representaciones, de significaciones imaginarias, y se remitía a esas significaciones imaginarias, considerando fuentes, que son las que utilizan los historiadores y las historiadoras, que tienen que ver por ahí con registros del Estado, registros públicos, la prensa de la época. Esa era su fuente. Mis fuentes de investigación eran películas. Yo veía películas y trataba de interpretar, ¿no? La metodología también es diferente. Yo voy por un lado de metodología, digamos, hermenéutica, interpretativa, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que se ve? ¿Sí? Pero bueno, teníamos eso en común. Y sobre todo yo rescataba, tomaba algunos términos, algunas categorías de la época que consideraba Karina, que remiten a eso, a representaciones sociales. Representaciones sociales, es decir, ese pensamiento de sentido común, esas nociones ingenuas que uno escucha en los diálogos, ¿sí? En la calle, en cualquier lado, ¿no? Esa manera de interpretar la realidad, no desde la ciencia, sino desde el saber de sentido común, que está hoy muy atravesada por los medios de comunicación masivos, ¿no? Y para abrir el diálogo yo tomo algunos términos. Por ejemplo, Karina habla de mujer pública, ¿sí? Y habla de la prostitución considerada en alguna normativa como un mal menor. ¿Es así? Así es. En el caso de cuando se mencionan estos, podríamos decir representaciones, o yo sostengo por ahí, menciono configuraciones también, que no solamente devienen del discurso, sino que devienen de las conductas que se intentan normatizar alrededor de lo que va a ser la reglamentación de la prostitución en Tandil. Particularmente cuando Matilde me hablaba de los modelos de representación social en relación a la mujer. Por supuesto que cualquiera de nosotras, evidentemente enseguida se nos viene esta idea de la mujer abnegada, la esposa servicial, modelos que no son solo de nuestra época, sino que vienen de antaño y en el siglo XIX son como un reflejo o un espejo de otro modelo que es la mujer no decente, la mujer pública, justamente. Pero esa otra mujer que no es decente, que no es servicial, es independiente, es autónoma. Y en ese sentido entonces reside más la profundidad en la que yo voy a andar en el tránsito que hago de este Tandil entre 1870 y 1910. Particularmente lo que yo intento ver es revisar un poco estos modelos sociales, estas configuraciones y entender, bueno, ¿de dónde venían esta idea de estos discursos de los que habla Matilde? Bueno, claramente hay una resistencia. Si hay tanto discurso es porque debajo lo que hay es rebeldía. Y entonces tenemos que volver al contexto de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, las organizaciones feministas, la prensa. No me puedo olvidar de Juana Rauco, La Tribuna, ¿no? Claro. En Necochea. Mujeres que acá en Tandil, en la prensa, se lee en el Eco del Tandil del principio del siglo XX, que llaman a las mujeres, a muchas mujeres que todavía persisten en el corsé. Quitarse el corsé, quitarse de la cabeza esa manera de vestirse como para adecuarse a ese modelo social en el cual aquellas que no llevan el corsé son consideradas también de bajo pueblo, ¿no? Estamos en un cambio de época. Del siglo XIX al siglo XX hay un cambio de época. Y en esa transformación entonces es cuando el escándalo público en
especialmente en el ámbito público, se vuelve más numeroso, más asiduo todo el tiempo, y esto me llega a mí particularmente desde la correspondencia que existe o que existió, porque ya no hay tanto, digamos, en el Juzgado de Paz de Tandil. Tandil era un pueblo de frontera, para aquellos que por ahí no tienen tanta idea de esto, más o menos para 1870 tiene aproximadamente 4.000 habitantes, y para 1890 ya tiene casi 16.000 habitantes, para que se den una idea del gran crecimiento. Y con el crecimiento viene el ruido. Y las mujeres tienen también más servicios, ¿sí? Y en esta situación hay que ordenar. Esto era una realidad. Las denuncias públicas llegaban a, por ejemplo, señalar que en las escuelas, frente a las escuelas hay prostíbulos, ¿sí? Bueno, esto es un ordenamiento necesario. Todo esto que nosotros lo vamos pensando como disciplinamiento, como ordenamiento, en el fondo también va a traer un revés, y esta es mi discusión. Este es el tema que yo sostengo en este libro, que los invito en algún momento a leer, porque yo discuto este disciplinamiento. Por un lado es un disciplinamiento y un ordenamiento fundado en estos modelos sociales, pero por el otro lado las propias mujeres se van a apropiar también de esa norma, y ahí es donde la intervención del Estado tiene su fruto, más allá de ese disciplinamiento que es real, y es el hecho de que ellas en algún momento, yo tuve la suerte de poder escuchar su voz, de poder encontrar fuentes donde hablaban por sí mismas. Tengo dos casos particulares, hay muchos más, pero hay un caso particular donde voy a nombrarla con nombre y apellido porque me parece que es bastante emblemático para nosotras que estamos todas juntas acá, como traerla en este momento. Elena López, una prostituta que deambulaba, según el comisario, por lugares de Tandil que podrían ser cerca de la plaza, imaginemos que podrían andar por estos lados. En algún momento ella apela al juez de paz y dice que quiere ser bien tratada, porque el comisario se excede, y ella quiere justicia, porque la norma dice que las mujeres han de ser bien tratadas en los prostíbulos y en el ámbito público, donde no hay o donde no hagan desorden. Y ella pone una prueba, dice, está de prueba que en la comisaría no hay en el libro de entradas ninguna entrada mía, ni entrada ni salida. Por lo tanto, yo tengo buena conducta. Hágase justicia. Esto que es maravilloso, es una primera construcción de identidad y de presencia que tanto hemos hablado, de este revés de la intervención del Estado que lleva a ámbitos privados, como era en el prostíbulo, los convierten en ámbitos públicos y empiezan a nacer sujetas de derecho. Ellas mismas empiezan a construir su identidad en algo que tienen una primera noción, especialmente en relación al derecho. Hay una segunda carta muy interesante que a mí, si se permiten, ¿la puedo leer o se hace bien? Es una carta que también son 3 prostitutas que ahora regentean un prostíbulo, y ellas mismas señalan también, apelan al juez municipal y dicen lo siguiente: Tandil, agosto 3 de 1881. Al señor presidente de la Comisión Municipal del Partido, don Juan Molina, las abajo firmado, como más haya lugar en derecho, ante usted nos presentamos y con el mayor respeto exponemos que es del dominio público, como en este pueblo se ejerce desde hace mucho tiempo en vasta escala la prostitución clandestina, tomando estas proporciones tan grandes que seriamente debe preocupar la atención de los encargados de velar por el bien de la localidad, por los males que origina. El principal foco de este mal existe, señor presidente, en las casas establecidas en la localidad conocidas por peringundines, pues es allí donde concurren un gran número de mujeres que bajo el pretexto de ser bailarinas hacen comercio de su cuerpo y se entregan, como es público y notorio, a la más perjudicial prostitución, escapando así y burlando a la autoridad en cuanto se refiere a los reglamentos que sobre la materia tiene dictados.
las que firmamos que regenteamos casas de tolerancia sujetas a severos reglamentos que nos es terminantemente prohibido de infringir, bajo la pena de multas siempre gravísimas. Nosotros que tenemos la estricta obligación de sujetarnos a las ordenanzas municipales y policiales que se dictan y rigen al respecto, y si hemos de abonar ordenamientos crecidos por la inspección de las mujeres a nuestro cargo, pagamos así mucho en fuerte derecho de patente. Por todas estas razones creemos, señor presidente, que nos asiste el derecho de dirigirnos a la honorable corporación, suplicando sirva dictar las disposiciones que más juzgue conveniente, tendientes a cortar el gravísimo abuso de la prostitución clandestina, que a más de amenazar seriamente el estado higiénico de la localidad, nos perjudica notablemente nuestros intereses. Por tanto, las que suscriben esperan de la equidad de la honorable corporación se sirva proceder de conformidad a cuanto respetuosamente suplican por ser justicia. Dios guarde al señor presidente muchos años. Isabel Harrier, Carlota Poggi y Ernesta Griso, del 3 de agosto de 1881. Ellas, en plena conciencia y en esta construcción de identidad, entonces, dialogan con el Estado en una negociación inevitable. Estamos a principios del siglo XX, está todo en construcción, y estas atribuciones municipales, ellas le ponen el límite, pero le ponen el límite a partir de esto que empiezan a tener de conocimiento. Yo sostengo que el Estado siempre debe intervenir, porque nos da lugar a las mujeres y a estas prostitutas que claramente resisten y que claramente van a ser sometidas, pero no por prostitutas, por mujeres, porque ellas desde un no lugar también están acercándose a una nueva noción de que el Estado también en esa visibilidad que les da, les está dando la oportunidad de transformar esa misma realidad que tienen. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren intervenir como para que se dé un diálogo en estos temas tan diferentes que hemos abordado, pero que tienen cruces, que me parece a mí que se cruzan. Es interesante esto que vos planteás, desde mi perspectiva, la incidencia sobre la subjetividad, ¿no? Esto de que no somos receptores pasivos de algo que cae desde arriba y se nos impone, no siempre es así, siempre hay resquicios por donde tomar la palabra, ¿no? Eso me parece muy interesante en esto que planteabas. Yo lo que por ahí propongo que con las preguntas, por ahí si alguien tiene alguna pregunta, si quieren saber alguna curiosidad, en lo particular, yo quiero un agradecimiento especial para Julia, que la estoy mirando desde acá, Julia Valor, que yo no se los había contado antes porque no tuve oportunidad, en el sentido que por ahí me siento muy agradecida porque en el momento que yo transitaba la investigación fue cuando la conocí a Julia. Y yo termino el libro, quiero contarles que no como Matilde, que su trabajo es reciente y tiene toda una historia detrás y una trayectoria de trabajo. En mi caso particular, si bien este trabajo es el principio de muchos que vinieron después, en realidad tiene unos cuantos años, bastantes años. Y digamos que la gratitud mía viene a raíz de que Julia me acerca a la biblioteca por primera vez, y el día que yo presento el libro, ella estuvo presente ese día y estuvo presente también la biblioteca ese día. Y bueno, doblemente agradecida porque a partir de entonces quiero decir que este libro, que fue feminista antes de que yo lo fuera, aclaro, con el tiempo, las lecturas, la formación y el acercamiento y el compromiso de hoy, me di cuenta de cantidad de cosas que están tan presentes, ¿no? Y que siguen repitiéndose en esto que Matilde da lugar a analizar en relación a estas representaciones de las que estamos todas sumergidas, ¿no? Y que muchas veces nos llenan de prejuicio. Por eso, bueno, no sé si por ahí las más jóvenes que tengan ganas de preguntar. Sí. Me gustaría preguntar cuál es la visión, digamos, de la prostitución cuando se ejerce por propia voluntad, ¿no? Es decir, nosotros en estos avances
del rol de la mujer y toda esta mirada, digamos, de deconstruir todas estas cuestiones que de alguna manera nos interpelan. También es cierto que hay un sector, digamos, de mujeres que deciden con su cuerpo hacer la decisión que toman. Entonces me gustaría, digamos, ¿cuál sería un poco la reflexión con respecto a eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que desde mi lugar yo lo puedo ver desde el punto de vista de la historia. En realidad la trayectoria personal de estas mujeres yo desconozco, yo lo que encuentro son mujeres que van pasando por experiencia de acercarse producto de la reglamentación, ¿sí? Y entonces es así cuando se hacen visibles en las fuentes oficiales, en la prensa de la época. Me he encontrado con situaciones y casos, ¿no?, de mujeres que lo eligen, ¿sí?, que eligen ser prostitutas, pero la realidad de cómo ellas entran a ese mundo prostibulario, tengo algunas situaciones particulares en las que incluso yo hablo de una carrera prostibularia, donde algunas comienzan como prostitutas clandestinas y llegan a tener su propio prostíbulo, vamos a decir. Son contados casos, ¿no? Pero en general la realidad es que deberíamos poder utilizar, por ejemplo, diarios personales, ¿no?, en ese caso, pero es muy difícil para la historia entrar en ese tejido personal para ver las elecciones, las posibles elecciones, ¿no? Hay algo que vos decís, y me parece que en la charla que tuvimos la otra vez lo mencionaste, esto de que el objeto de estudio, que es la reglamentación de la prostitución en Tandil en esa época, a vos te permitió, fue como una ventana para mirar la sociedad de esa época, ¿no? Y a mí me pasó eso con el cine. Yo, a través de lo que el cine mostraba, de la manera en que el cine, de distintas épocas, del cine mudo hasta hoy, mostraba sobre las mujeres, me permitía vislumbrar algo de la sociedad de cada época que yo fui tomando, ¿no? Ver cómo era presentada la mujer, qué estereotipos aparecían, qué prejuicios. Y también estaba pensando en algunas películas que tomé. Por ejemplo, hay una película que se da en la transición, ¿no?, en términos técnicos, en la transición del mudo hasta el sonoro. Ustedes saben que el sonoro aparece en 1933, con dos películas que son Tango y Los Tres Berretines, que se filmaron prácticamente en la misma época, pero se estrenó Tango, por eso se considera la primera película argentina sonora. Pero entre el cine mudo y el cine sonoro, hubo allí un periodo de transición en donde las películas eran mudas, pero estaban grabados los diálogos en discos, entonces se hacía coincidir, ¿no?, como una sincronización. Y hay una película que se llama Muñequita porteña, que es de 1931, que en los afiches aparece en plural, muñequitas porteñas, y es una prostituta. O sea, a mí me resultó interesante recordar, mientras leía la tesis de Karina, me resultaba interesante para pensar esta película, para repensar esta película, porque Karina menciona las razones que se daban en esa época acerca de los motivos de la prostitución, por qué una mujer se prostituye, ¿no? Entonces los motivos eran la pobreza extrema, la holganza, que hoy diríamos la holgazanería, ¿no?, el deseo de procurarse goces sin trabajar, entre comillas, claro, trabajo fácil, el abandono de los amantes. Y yo pensaba, qué interesante, porque esto aparece en el cine. En el cine aparece esto. Es decir, en esa película, por ejemplo, Muñequita porteña, ¿qué es lo que ocurre? Son dos hermanas que viven en la extrema pobreza con un padre alcohólico, y ella tiene su noviecito, pero hay un hombre rico que, como ella es muy bella, que la anda rondando y al final la convence y se va con él, ¿sí? Y ahí entra en la perdición. ¿Por qué? La perdición es un término muy de la época, de los años 30, ¿no?, del tango. ¿Por qué? Porque este hombre la engaña, la lleva a trabajar en un lugar como cancionista, parece, es un prostíbulo. Y entonces
me tuve que tomar, como no están los discos obviamente, pues se perdieron, me tuve que tomar el trabajo de tratar de descifrar a través de la lectura de los labios qué dicen los protagonistas cuando dialogan. Y hay un diálogo, no todos, pero alguno lo pude descifrar. Hay una escena donde aparece el novio a rescatarla y tiene una discusión violenta con ella, y leyendo los labios se ve que él le dice: vendiste tu cuerpo, vendiste tu alma, le dice. O sea, era una prostituta. No aparece explícitamente esto, ¿sí? Después, más adelante, en el cine, por ejemplo, hay una película muy interesante, una escena famosa que se filmó acá en Tandil, en el Calvario. La película se llama La Pasión Desnuda. Es una película argentina de Amadori, de 1953, pero la protagonizó una actriz muy conocida y muy hermosa, que era María Félix, mexicana. Y la escena famosa es ella subiendo al Calvario de rodillas. ¿Por qué? Porque la historia es esta, digamos la diégesis, ¿no? La historia narrada es que ella, con su belleza, aprovechándose de su belleza, seduce a varios hombres ricos, los esquilma y tiene un nivel de vida, sería lo que llamamos la prostituta VIP hoy, ¿no? Gracias a eso tiene un nivel de vida de lujo. Pero ¿qué ocurre? Tiene una nenita, y la nenita está en un convento siendo educada por las monjas y se enferma. Y ahí viene el momento de la expiación. Entonces el cine toma esto que viene de la Biblia, de María Magdalena, el pecado y la expiación. Entonces cuando ella, por eso la subida al Calvario de rodillas, está en tren de pedir perdón, ¿sí? Y cuando esto ocurre, la chiquita se recupera y se salva. Hay muchas películas que siguen esa línea narrativa, ¿no? Cuando aparece la pecadora tiene que aparecer el castigo. Es muy interesante en el trabajo de Matilde el cambio entre lo que van a ser los directores, ¿no? Y las directoras. Ahí hay como un cambio, hay cambios y hay continuidades. Y las guionistas. Particularmente en el caso de las directoras, ¿vos creés que hay como una conciencia de hacer un cambio en eso que vos proponés, así como que se ve ese cambio, o les sale naturalmente? Mira, hubo un periodo, que es precisamente el periodo del cine mudo, donde había directoras, había muchas directoras, ¿sí? Curiosamente, o no tan curiosamente, porque eran señoras de la alta sociedad que tenían acceso a la tecnología y utilizaban esto con fines formativos. Entonces, por ejemplo, hay películas destinadas a los niños, como El pañuelo de Clarita, por ejemplo, donde la nena encuentra un mendigo y le pierde el pañuelo, y bueno, hay toda una historia, y lo que se muestra es la niña bien educada, que a través de la caridad logra redimir a un hombre que está en el margen, digamos, de los márgenes, y en riesgo porque era un delincuente, bueno. Cumplían esa función, eran señoras, incluso estaba Victoria Ocampo en esta época dirigiendo una película con otras dos mujeres, eran señoras de la alta sociedad que utilizaban el cine, que era una técnica novedosa, que entró a la Argentina a través de la fotografía. Los primeros importadores, el cine llegó muy pronto a la Argentina, un año después de que aparecieran las películas de Lumière en 1895. Un año después ya estaban acá, se importaban los rollos de películas y los films de Lumière los vieron nuestros connacionales, digamos, de la época, un año después. Y empezaron a importarse filmadoras y proyectores y empezaron a filmarse las primeras películas. Y hubo en esa época muchas mujeres. En el cine sonoro, cuando empieza el cine sonoro en 1933, hasta el 60 no hubo mujeres dirigiendo. No hubo mujeres. En el 60 aparece Blas Talá, que es la primera mujer dirigiendo, y después aparecen guionistas, como vos decís. Por ejemplo, en estas representaciones sobre la mujer, las representaciones en el cine argentino sobre las mujeres adoptan un carácter binario. Está la mujer, por ejemplo, en el cine mudo, la heroína romántica versus la mujer ambiciosa y egoísta.
en el cine sonoro a partir de 1933, la mujer abnegada y la mala mujer, la mujer pública que vos mencionás. Después, ya en los años 50, la mujer de su casa y la mujer que busca independencia, ¿sí? Y esto llega a través de las comedias, ¿sí? Las comedias que son un poco, que toman el modelo de cine norteamericano, de las comedias de los años 50, aparece Mirta Legrand y Sully Moreno, en comedias donde ellas no saben, porque son chicas bien, no saben hacer las cosas de la casa. Entonces se producen escenas muy graciosas. Por ejemplo, alguien le pregunta a Mirta Legrand cómo se hace una torta, cuánta harina lleva una torta, 4 kilos, dice ella. Y eso produce hilaridad, sobre todo en las mujeres, porque todas las mujeres sabemos que una torta no lleva 4 kilos, ¿no? O Sully Moreno, que no sabe cómo cambiar al bebé, no sabe bañarlo. Bueno, se produce hilaridad con esto de qué las mujeres deberían saber y no saben, ¿sí? Entonces hay una ruptura momentánea a través del humor y luego se vuelve al orden, ¿no? Al final, estas comedias. Pero volviendo a tu pregunta, aparecen las guionistas con... La primera guionista importante es quien fue la esposa de Torre Nilsson, que era Beatriz Guido. Películas como La mano en la trampa, La caída, ¿sí? La casa del ángel, donde aparecen los tabúes sexuales que oprimían a las mujeres. La mujer encerrada en el ático, ¿sí? Como castigo por transgredir normas que tienen que ver con la sexualidad, el encierro y la posibilidad de salida para las mujeres. Fines de los años 50 y comienzos de los 60. Y después, dando un salto, tenemos a María Luisa Bember, ¿sí? Con las películas que todos conocemos, Momento, Señora de Nadie, Camila, Yo la peor de todas en los 90, ¿sí? Y antes, en los 70, María Luisa Bember había filmado, que se puede ver y son maravillosos, 2 cortos, Juguetes y El mundo de la mujer. Entra en Femimundo, que es una exposición que se hace para las mujeres, ¿no? Una exposición de todo lo que le puede interesar a la mujer. ¿Qué le puede interesar a la mujer? Los electrodomésticos, obviamente, y el maquillaje, y los aparatos para hacer gimnasia. Entra con su cámara y con su mirada, que es maravillosa, es irónica, y nos muestra el otro lado de eso que la feria pretende mostrar. Y después, dando otro salto, tenemos el nuevo cine argentino. Tenemos a Lucrecia Martel, a Albertina Carri, Paula Hernández, con otra mirada. Porque siempre, prácticamente, el cine argentino, la cámara, se mimetizaba con la mirada masculina. El caso más notable es El trueno entre las hojas, donde la vemos a Isabel Sarli, la vemos desde el ojo que la mira, los ojos que la miran detrás de las ramas, ¿no? Que están observando, que son el tipo que la quiere violar. Desde allí nos muestra a la mujer la cámara. Lucrecia Martel, ¿qué hace? Ella misma lo dice en una entrevista maravillosa que está por ahí también en YouTube. Pone la cámara a esta altura, porque dice, es la mirada de los niños. Los niños miran desde acá, entonces ve otras cosas. La mirada empieza a ser otra, la cámara se ubica en otro lugar, ¿sí? Y miramos nosotros como espectadores, que nos mimetizamos con esa mirada de la cámara, miramos el mundo desde la mirada de las mujeres, de los niños y de las adolescentes y adolescentes. Por ejemplo, La Niña Santa, nosotros vemos al acosador desde la mirada de la chica que lo está mirando, que lo está observando y que lo juzga. Bueno, podría seguir hablando, me apasiona. Es hermoso. Pero bueno, que se haga un diálogo. No, cuando vos señalaste en el texto y hablás de esa mirada del lente, ¿te parece que ocurre lo mismo cuando son mujeres las que están mirando? Cuando cambia ese cine, cuando aparece ese otro periodo, o al principio cuando era el cine mudo, ¿te parece que es así o la cámara se utiliza con otro sentido? Además de esto que dijiste de los niños que miran desde abajo, pero las mujeres, ¿puede ser que hayan usado también esa manera? Yo creo que estas nuevas directoras, y hay muchas directoras, aparte, el nuevo cine, el nuevo dicen algunos, porque hubo un nuevo cine argentino en los 60, ¿no? Una ruptura muy importante en términos técnicos y también narrativos, ¿sí? De imagen y de narración. Cambió totalmente el cine, por influencia de la Nouvelle Vague, sobre todo del neorrealismo italiano y de la Nouvelle Vague.
que es un cine maravilloso para ver, el cine de los años 60, no solo el argentino. Pero sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que cambia, sobre todo en este nuevo cine argentino que empieza en los 90. 1995 creo que es la película emblemática del nuevo cine argentino, que es Pizza, Birra, Faso, ¿sí? Donde hay no actores interpretando los roles, ¿sí? Entre otros muchos cambios, ¿no? Donde no hay una historia cerrada, bueno, eso, hay muchas características que marcan hay un límite, una diferencia con el cine anterior, sobre todo con ese cine tan enunciativo de los 80, ¿no? Tan discursivo, tan implicativo de los 80. Bueno, y en este nuevo cine argentino, donde aparecen mujeres, Lucrecia Martel, Albertina Carri, la mirada es otra, pero no solamente por esto de ver desde los ojos de las mujeres, como vos decís, de los ojos de los niños y de los adolescentes, sino porque también, por ejemplo, muestran la mujer, no es la mujer bella en el sentido canónico, en el sentido del canon de la época, ¿no? Zully Moreno, Mirta Legrand, sino que son mujeres comunes en las películas de Albertina Carri, por ejemplo, y son no actrices, ¿sí? Bueno, ese es uno de los cambios. Y además la historia narrada, la diégesis, ¿no? Eso tiene otra perspectiva también. En algunos casos, como estas directoras, mirada de género. Sí, por ahí digamos que nuestras investigaciones no pueden dejar de estar justamente con esta perspectiva de género que nos atraviesa, que compartimos con las chicas de la biblioteca, que nos lleva justamente a repensarnos a todos en darnos cuenta que las problemáticas se siguen repitiendo, ¿no? Y que en ese sentido esperamos que por lo menos nos ayudemos a seguir reflexionando, a seguir pensando, ¿no? A propósito de esto que decís, hay líneas que siguen conservadoras, ratificando prejuicios, estereotipos. Por ejemplo, hasta hoy está presente en el cine argentino la idea de amor romántico en los melodramas y la idea de destino amoroso. Esto de que el destino de una mujer está escrito y va a encontrar el amor de su vida, aunque nos parezca del siglo pasado, está en películas actuales, en algunas de las más comerciales, digamos, ¿no? Así que cuando vayamos a ver películas ahora, la vamos a mirar desde otra mirada. Pero aparte pienso, no solamente en las novelas, sino en todos esos programas de chimentos a la tarde, con esa obsesión que tienen con el tema de la infidelidad y la relación de que tiene que ser, la heteronormatividad, que todo el tiempo boom, los chimentos de Yanina Latorre. Entonces es como una prolongación de la época victoriana, o sea, ya no tenemos que leer a Madame Bovary o a Ana Karenina, pero que tenemos en todos estos programas un bombardeo a esta hora en la que las señoras supuestamente, supongo que el destino ideal de esos programas son mujeres amando casa, que están en su casa lavando los platos. Sí, el otro día con Karina comentábamos esto de que las mujeres fuimos educadas menos por la escuela que por todo esto que vos comentás. En una época el radioteatro, el cine, que era muy accesible en los años 30 y 40, iban las mujeres casi todos los días al cine, ¿sí? A ver estos melodramas, los folletines, las novelas semanales, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Beatriz Arlo, que más allá de lo que opinemos de ella, es una excelente profesora de literatura y ha hecho investigaciones muy interesantes sobre las novelas semanales en la primera década del siglo, ¿no? Creo que ella toma 1917 y 1925, y se vendían muchísimo las novelitas cortas, nosotras conocimos, las de mi edad, Corín Tellado, entonces, por esto que vos decís, nuestra educación sentimental pasó por
el folletín, las novelitas semanales, el radioteatro, el cine, la televisión, las fotonovelas, las telenovelas, también los programas de chimentos, ¿no? Y sigue formando cabezas, lavando cabezas, todo esto. Yo por ahí lo que querría aportar respecto a la pregunta que él hace del tema de cuando la mujer desea en el campo de la prostitución, que es muy importante tomar la voz de las protagonistas. Por algo la Biblioteca Popular de las Mujeres tenía como lema un lugar para la voz de las mujeres. El 15 de octubre acá en el Inca vamos a traer un documental que se llama Salir de putas, y entonces ahí es interesante que son diarios, que por ahí vos no encontraste, pero algo de la historia personal. De todas formas, más allá de la historia de cada una, sigue siendo un tema muy difícil de conversar, muy debajo de la alfombra. Tenemos acá en Tandil una ordenanza respecto a la nocturnidad y sin embargo enfrente de la terminal ahí hay un prostíbulo, ahí están los departamentos, ahí bajan a las chicas de los micros y las llevan, y es algo que nos interesa mucho siempre a las mujeres, poder sacar de abajo de la alfombra la voz de las mujeres, pero también conversar con los varones sobre este tema, que son los usuarios. Claro. Pero para eso necesitamos que la Biblioteca de las Mujeres organice unas jornadas intensas de conversación sobre el tema, que a nivel actual hoy se llama, entre otros nombres, enfrente de la terminal, pero si no se llama OnlyFans, es decir, todo lo que es a través de plataformas, y que es importante conversarlo, porque la gente joven trabaja en OnlyFans, y del trabajo a la esclavitud a veces hay un paso nomás. Claro. Y los consumidores son varones también. Y los consumidores en general son varones. Y aparte, para entender algo como libertad, tenés que ver, no sé, cuál es, digamos, el rango de elecciones que tienen estas mujeres. La posibilidad efectiva de elegir. Si no hay posibilidad de elegir, es como que... Ese rango se chica, no hay libertades. Se ha trabajado mucho. Además porque, por ejemplo, Karina hablaba del rol del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a donde yo vivo nosotros logramos cerrar un cabaret con un grupo de mujeres y algunos varones, y sin embargo las cuestiones que surgieron después es que no muchas, pero algunas prostitutas decían que la dejábamos sin trabajo, y después se daba otra situación, digamos, en los grupos de hombres, hasta era más fácil después llamar por teléfono a una prostituta y hacer uso de ese servicio que el Estado se daba el lujo de decir que habían logrado cerrar. O sea, hay toda una cuestión, digamos, para seguir trabajando, digamos, ¿no? Seguro. Que se van abriendo muchas aristas, por eso era un poco la pregunta. Bueno, ¿se engancharían si armamos alguna jornada? Sí, seguro. Porque la hace 2 años que venimos craneando con eso. Lo que pasa es que, bueno, ahí aparecen como otras discusiones también, claro que ¿no? sí, está la división. De ir pensando, ¿no? Esta cuestión del de trabajo, mujeres, claro. profesión, ocupación. Prostitutas a mujeres prostituidas. Exacto, entonces como que no es lo mismo. El consentimiento. No es lo mismo. Claro, y además la visibilidad también trae una censura mayor, que Seguro. muchas veces no deviene justamente de una sociedad toda, sino que incluso las propias mujeres. Hay otras mujeres que se sienten, en ese caso, miradas como yo no soy eso, ¿no? Y eso las define a sí mismo, como entrando otra vez en ese modelo social necesario para pertenecer a la cohesión social. De eso se trata, todas quieren pertenecer. Si no son marginadas. Exactamente, ahí reside la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, estaría bárbaro que... Yo tengo una duda Sí. con respecto a Sí. esto. Las tarifas que manejaban, por ejemplo, ¿les alcanzaban para vivir, para comer? Bueno, ¿Cómo me explico? Sí. Por si podían vivir. Lo primero que hay que pensar es la época, ¿no? Esta es una sociedad de frontera, fines del siglo XIX. La mujer sola no sobrevive, ¿sí? Tiene que tener la protección de un hombre, un marido. Y en este caso lo que había era el personaje conocido de un rufián, un proxeneta, que son las que las cuidan
cuidan, digamos, pero que las cuidan de la violencia de los propios clientes e incluso la violencia entre ellas, ¿no? Hay competencias, hay situaciones. Esto se describe bastante bien en el diario, en la prensa, aparecen situaciones así de denuncias, de peleas, se pelearon y a veces aparecen, se pelearon por un cliente, aparecen todas estas cuestiones. Y la idea es que la reglamentación llega para que en definitiva sean bien tratadas, ¿no? En algún punto, pero también la cuestión que tiene que ver con las regalías corresponde a los dueños del prostíbulo. ¿Sí? Entonces ellas por lo general, por lo menos lo que nosotros sabemos por las fuentes, hasta por lo menos entrado el siglo XX, no son de participar demasiado en esas ganancias, al contrario, dentro del prostíbulo ellas tienen acuerdos, tienen códigos, ¿sí? En los que el historiador puede entrar a veces y otras veces no, quizás en otras localidades por ahí que con mayor cantidad de fuentes, ¿no? Pero bueno, también es cierto que los municipios necesitan reordenar sus archivos, sobre todo porque hay un montón de historia que no se la ha tenido en cuenta, un montón de fuentes que no se las tienen en cuenta y se las tiran. Padrones de patentes, pagaban una patente anual, entonces uno puede saber en qué lugar estaba, cuánto pagaba, cuánto no, de ahí he sacado cantidad de información, embargos judiciales para saber qué había dentro de un prostíbulo, ¿no? Qué cosas se embargaban. Y entonces ahí uno ve diferencias, cantidad de diferencias que tienen que ver con lo material, ¿no? Prostíbulos de lujo y los que no estaban tan bien, y entonces también podemos suponer la situación en la que estaban las mujeres. Hay cuestiones que las tenemos que agradecer a los médicos higienistas, cuando señalaban la condición en sus informes médicos, la condición en que las encontraban a las mujeres. Hay que pensar que esta es la primera, podríamos decir, el primer acercamiento sanitario que van a tener las mujeres. Es muy triste por ahí algunas fuentes que narran cómo las encuentran, qué situaciones, ¿no? Pero también hay otras, como bien señalaban recién, que eligen la prostitución por una cuestión, algunas porque son extranjeras y no pertenecen a esta cohesión, a esta comunidad, y entonces no les importa esa pertenencia social, no están buscando marido, no están buscando un novio. Y de hecho todas igual, casi todas tienen novio, tienen su pareja, pero bueno, ellas siguen viviendo en ese mundo, ¿no? Hasta ahí es lo que sabemos. Yo un aporte por ahí que se hace en una jornada en relación a este tema, también se podría relacionar con el cine, digamos, como proyectar alguna peli o serie pronto, que nada, como para hacer ese diálogo, ¿no? Entre la escritura y el cine, bueno, y ser interactivo y todo lo que tiene que ver con la literatura y el cine. Lo que pasa es que hay una investigación que yo conocí recientemente, Belén Ciancio, no me acuerdo en este momento el libro, pero tiene que ver con el cine, y ella se remite en los primeros capítulos a un protocine, es decir, a un cine previo al cine, ¿no? Y menciona que en prostíbulos de la isla Maciel se pasaban películas que hoy llamaríamos pornográficas, que se filmaban clandestinamente, y que uno podría, digamos, una historia del cine y la prostitución podría arrancar desde allí, ¿no? Los usos que se hizo del cine para la prostitución y cómo la prostitución apareció en el cine. Ay, ya estoy comprometiendo a pero Karina, me hiciste acordar como curiosidad que en Tandil hubo un pornógrafo. En Tandil hubo un prostíbulo que tenía un pornógrafo, es una cinta que se pasaba, pero ya por lo menos para 1910, 1911, funcionaba por la calle Rodríguez. Para más datos. Sí, para más datos, pero no tenemos exactamente la precisión dónde era, pero había una denuncia, figura una denuncia de que hay niños que están entrando, ¿no? Y entonces consideran que esto no puede ser. De todas maneras, los niños pululan por todos lados. Hablamos de 12, 13 años. Ellos están considerando que estos niños las mujeres salen a la calle, sobre todo en época de carnaval, ¿no? Es muy propicio, y van a los paseos. Hay un paseo muy famoso para la época que es el Manantial de los Amores,
y entonces ellas van con sus novios y les gritan cosas a las chicas decentes. Entonces también sale en el diario porque están enojados por eso, que no se cumplen las reglamentaciones como tiene que ser. Entonces hay como un entramado ahí que es digno de una película seguramente. Pienso que antes del cine eran las tarjetas, no sé si eran tarjetas postales, que había con mujeres desnudas, y después de hecho, en la época del imperialismo, se usa con ese mismo sentido fotografiar a las mujeres indígenas, desnudas, con los pechos. Lo exótico. Sí, como algo así, mostrando su desnudez para consumo masculino. Si pensamos también en la obra esta de Gustave Courbet, El origen del mundo, también, no sé si la tienen, porque ahora está prohibida en Facebook, está prohibida en las... es una obra del realismo, que Gustave Courbet fue un pintor francés del realismo, un pintor radical, que participó incluso en la Comuna de París, termina preso un tiempo porque destruye una... Entonces un tipo que es muy comprometido y hace esta obra muy realista, que es una mujer desnuda, un pubis, con las piernas abiertas, con vello púbico, bien, lo cual es... El desnudo era un género muy extendido en la época, pero lo que tiene, digamos, de escandalosa la obra esta de Courbet es que ese desnudo tiene pelo. Igual tenía por destino yo no sé si era un diplomático, no sé si árabe o qué, y después finalmente cuando el tipo muere se encuentra la obra. Pero bueno, esos hombres consumían eso todo el tiempo. Había obras que se ponían en exposición y otras que no. Y también pienso, estaba haciendo la relación en otra obra de arte muy interesante que hacen en París, pero se la traen acá en 1884, que es El despertar de la criada, una obra de la época del naturalismo, ¿no? Ahora no me sale el nombre, pero es un tipo conocidísimo. Y cuando ahora está en el Museo Nacional de Bellas Artes, y cuando se muestra la obra, acá en Argentina, en Buenos Aires, la sociedad porteña se escandaliza porque dice que esta mujer no es una criada, sino que es una prostituta, y acusan la obra de pornográfica, en una época donde el desnudo femenino es realmente un género súper extendido, pero el tema es que esta mujer tenía las manos oscuras, los pies oscuros, el rostro también oscuro porque era una mujer de la clase trabajadora, y con el naturalismo de esta época, sus pechos hace mucho contraste con las manos, o sea, lo que molesta es que se trata de una mujer trabajadora. Incluso podríamos pensar en estas mujeres pobres que generalmente trabajaban en estas casas, y era imposible responder a ese mandato de la mujer ángel del hogar, digamos, victoriano, porque muchas veces terminaban debutando con los señoritos de la casa. Claro. Entonces no sé hasta qué punto era tan diferente, digamos, la vida de estas prostitutas de la vida de otras de cualquier mujer pobre, que tenían que irse de la casa con 12 o 13 años para trabajar de criadas. Eduardo Sívori. Gracias. No, yo voy a Wikipedia. Pero no me puedo quedar. Se nos va acabando el tiempo, pero queremos mencionar que el libro de Matilde va a estar en la Bullanga, ¿no? Sí, está acá en Autores Tandilenses, en el stand en el stand de autores y en la Bullanga también está. ¿Y en el de la UNICEN? ¿En el de la editorial? No, porque la publiqué en una comedia editorial de La Plata. Sí, perdón. Y el de nuestra amiga Karina no está, queremos que haya financiamiento. Está agotado, queremos que se financie una nueva edición. Espero que lo amplíe para la nueva edición. Pero, bueno, bárbaro, está bien. Pero falta un montón ahí. Claro. Eso es una parte. Aclaro que esta es una parte que se hizo para difusión, pero en realidad no es la obra completa. Muchas de las cuestiones que yo planteé no están en esta edición.
La tesis completa está en la biblioteca. La tesis está en la Ahí es donde tienen que ir. Sí, y Por si cualquier alguien quiere cosa, consultarla. hay un PDF que nos dio Sí. Cari, que lo pueden solicitar a través de las redes de la biblioteca hasta que se imprima el nuevo. Y si no, se anotan que Karina manda a imprimir en base a los pedidos. También, claro. Sí. ¿Por qué no? Ponemos rápido con la vista. Preventa. Bueno, muchas gracias a las autoras que... Por la invitación, por otros 25 años. Que no siga otro. Y bueno, haremos la jornada. 70 seríamos 95. 95. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, 95. Pero no acá arriba, va a tener que ser abajo. O usar el ascensor.